Bueno, arrancamos con lo que estamos. Total, mira, lo de hoy es más o menos corto, así que así lo damos, digamos, para que estemos hablando todo de lo mismo. Este, de todas formas, es para refrescar algunos conocimientos que todo esto ustedes ya lo deben saber. Eh, a ver. Habíamos quedado en esto. Vamos a ver los conceptos básicos de protocolos. ¿Sí? Incluso esto lo deben estar viendo o lo deben haber visto en redes, supongo, ¿no es cierto? A ver, estos términos los conocen. ¿Está compartiendo, profe? Ay, perdón. Claro, justamente por eso, si yo no comparto, ustedes no lo van a ver. Bueno, ahora sí. Esto lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la mayoría de todos estos conceptos ustedes en redes los deben haber visto y lo deben estar viendo. Pero esto ya se supone que lo conocen, así que cualquier duda me preguntan. Pero vamos a poner, digamos, para ver cómo se identifican las cosas dentro de las redes. A ver, los dispositivos dentro de las redes saben que se identifican por dirección IP, ¿sí? Sí. En realidad, nosotros le ponemos una dirección IP, pero en realidad los dispositivos dentro de la red se identifican por MAC address, ¿sí? Y esto, la comunicación, eh, entre distintos dispositivos, eh, se puede hacer, esto lo han sentido, half duplex, full duplex, ¿saben lo que es? Sí, lo vimos el año pasado. Bien. Entonces, esto es cómo se comunican los dispositivos. Nosotros, la velocidad de transmisión, que es cómo se transmite, la medimos en megabits. A ver, mega, giga, pero es la unidad de medida que sabemos la cantidad de bits que se transmiten, ¿sí? Y el protocolo, cuando nosotros decimos protocolo, en realidad, ¿qué es el protocolo? Cuando hablamos de protocolos, ¿qué es un protocolo? ¿Alguno tiene idea? ¿Alguno puede Y nombrarme un protocolo? debe ser como una serie de reglas que deben cumplir, por ejemplo, dos máquinas para que se puedan comunicar. A ver, básicamente consideremos que el protocolo es como un idioma, ¿sí? Entonces, cuando vos te comunicas, por ejemplo, cuando un cliente FTP se conecta a un servidor FTP, hablan del mismo protocolo. O sea, es como el mismo idioma. O sea, el protocolo dice cómo se deben comunicar cliente y servidor, o dos puntos, ¿sí? El modelo este de las capas OSI lo conocen, ahora lo vamos a ver, pero este lo conocen, lo ha sentido, las capas OSI. Sí, 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 lo vimos. Bueno, básicamente los protocolos pueden ser, a ver, así como yo les comenté en base de datos, lenguaje que hay un montón, y hay unos que están por default,
El protocolo básico, por default, es TCP/IP. Hay otro que es IPX o SP y SPX, pero ya no son tan comunes o no están tan difundidos. Yo diría que el protocolo es TCP/IP. Y la difusión, esto es cómo se transmiten los paquetes en la red, se puede hacer a través de broadcast o punto a punto. ¿Qué es un broadcast? ¿Qué es broadcast? Que se transmite ¿Y toda la qué, red. ¿Y qué es punto a punto? Punto a punto entiendo que es a una estación específica, a un host específico. Claro, una conexión punto a punto es cuando vos te conectás con una determinada IP, o sea, puerto protocolo, vos te conectás cliente a servidor, una conexión IP. Ahora, broadcast es cuando vos no tenés idea quién es el cliente o no sabés quiénes son los clientes y vos haces un broadcast, o sea, mandás paquetes a toda la red, a todo donde vos llegás, mandás paquetes. En realidad vos mandás... A ver. Yo cuando mando un broadcast, ¿qué hago? ¿Mando un broadcast a dónde? A todos los dispositivos de la red. Bien. Pero entonces si yo hago un broadcast, ¿por qué no llega a todo Internet? Puede ser por el tema de los protocolos, justamente. ¿Qué cosa de los protocolos? Que ese mensaje llega a todos los dispositivos de la red y todos los dispositivos tienen el mismo protocolo, supongo. Está bien, pero si yo hago un broadcast, ¿por qué el broadcast que yo hago no llega a todo Internet? Porque cuando ustedes hacen un broadcast a todos los dispositivos, ¿sí? Sí, pero por ahí, si hacemos un broadcast, lo hacemos en la red privada y o sea, no sale al internet, digamos. Lo hacemos dentro de nuestra red. Y si yo lo hago en Internet, un broadcast, ajá, qué problema. Pero igual uno no especifica el net ID, digamos, la red a la cual uno está haciendo el broadcast. No va a todo Internet. Y, por ejemplo, ¿cómo harías un broadcast? ¿A dónde le harías un broadcast? Y porque, por ejemplo, uno tiene cierta IP, digamos, Sí. y dependiendo del... Por ejemplo, si yo mando a... O sea, de la red queda definida por alguna cantidad de bits. Por ejemplo, no sé, si yo hago un /20, los primeros 20 bits definen la dirección de red. Y una de esas direcciones se corresponde a la de broadcast, pero de esa red nada más, no de todo Internet. La última creo que era en general la dirección IP de broadcast. Sí, hay dispositivos, o sea, en realidad lo que hay es, yo alcanzo la red donde estoy y hay dispositivos que no dejan pasar los paquetes de broadcast, por eso no llego más allá del alcance que tiene mi dispositivo. ¿Sí? Entonces, por eso yo no hago cuando hago un broadcast, los paquetes llegan hasta donde los dejan llegar. Pero hay dispositivos que no dejan pasar los paquetes de broadcast. A ver, cuando yo hablo de TCP/IP, yo necesito varias cosas para conectarme. Conectar dos dispositivos. Uno, la dirección IP. ¿Cómo está formada la dirección IP? 32 bits. Va. 32 bits. ¿Cómo? O 4 grupos de 8 bits. Que se suelen representar en notación decimal. Bien.
Y esa dirección IP es la que recibe cualquier dispositivo que esté conectado a una red o esté conectado a internet. ¿Y el puerto? Son 16 bits, creo. Un número único. O sea, la dirección IP ¿de qué número a qué número va? De 0 a 255, cada uno de los 4 números. O sea, El puerto creo que va de 0 a 65.500, no sé cuánto, 32 o algo así. 35. Porque son números cabalísticos, ¿viste? Son todas potencias de 2. Son números cabalísticos, esos. Entonces, sí, ¿y qué significaría el puerto? El puerto identifica el proceso dentro del host al cual nos estamos comunicando. Proceso. Sí, bueno, o no sé, a lo mejor está más relacionado con el protocolo, capaz, pero creo que la identificación es al proceso, a fin de cuentas. Sí, a ver. Imagínense que la conexión IP, cuando hacen conexión IP entre dos equipos, es como que tiran un cable grueso entre dos equipos. El puerto es cada uno de los cables internos que tienen dentro de ese cable. O sea, son conexiones que hay, sí puede ser entre procesos. Y la comunicación que se hace a través de esta IP, entre esta IP, es TCP o UDP. Y esto lo hablamos, la diferencia entre TCP y UDP, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué diferencia tenía entre TCP y UDP? Había uno que era orientado a conexión, TCP, y fiable, y el otro no orientado y no fiable, puede ser. Sí. Sí. Acá es donde yo les preguntaba de por qué si hay un protocolo que es fiable y uno que no es confiable, ¿por qué no usamos siempre todos los protocolos fiables? ¿Cuál es el confiable y cuál no? TCP, fiable. TCP es fiable. Si TCP es fiable, ¿por qué no usamos siempre TCP y dejamos de lado UDP? ¿Eso se acuerdan que le hice esa pregunta? Porque agrega más sobrecarga al procesamiento de los datos. Y era más difícil de implementar, digamos, también que UDP. Es más difícil de implementar. Y sobrecarga mucho. A ver, no sobrecarga tanto. Pero el tema es, por más que sobrecargue un poco, yo sí tengo una comunicación. A ver, yo la comunicación que estoy teniendo ahora, ¿es fiable o no es fiable? No fiable porque hay algunos paquetes que se pierden. ¿Y no sería preferible que no se pierda ningún paquete? Sí, pero en estas conexiones por ahí que son en tiempo real, que se pierdan algunos paquetes no pasa nada. ¿Por qué? Porque si usamos una conexión fiable, o sea, se va a tener que estar esperando todo el tiempo la retransmisión de los paquetes y capaz que haya delay, cosas así. Y en el caso que se pierdan paquetes, ¿qué pasa? No, o sea, a mí, por ejemplo, me escuchan la mitad. Y se puede escuchar un poco entrecortado, pero no Es pasa por eso nada. que yo no los escucho a ustedes, digamos, cuando yo les pregunto y se quedan todos callados, es que por eso, porque hay un problema de comunicación. Hay una masiva pérdida de paquete ahí. No, a ver. El tema de
justamente para esto que estamos haciendo, para tanto para el streaming, digamos, tanto de video como de audio, si algunos paquetes se pierden, el cliente era que puede regenerar o estimar cuáles son los paquetes perdidos. Y después otra cosa, ¿se acuerdan que, por ejemplo, para detectar movimiento nosotros necesitamos unos 24 fotogramas por segundo? Si yo transmito 100 fotogramas por segundo y se me pierden 2 o 3, no voy a tener pérdida de la calidad. En cambio, si yo transmito 100 fotogramas y pierdo 4, el TCP estaría tratando de reintentar enviar esos 4. En cambio, en UDP se perdieron 4, no pasa nada. ¿Sí? El UDP se usa más que nada para el tema de streaming, para lo que es audio y video. Más que nada se usa para eso. ¿Se entendió eso? Sí. ¿O hubo pérdida de paquete y no me escucharon? Estas son las capas OSI. ¿Sí? Estas las vieron, las conocen. Sí, la vimos. Bueno, las capas OSI están puestas a la izquierda, está puesto acá. Y acá, puesto a nivel de TCP, ¿qué sería, a qué corresponde cada una de las capas OSI? ¿Sí? ¿Esto lo habían visto? Sí, en redes 1. Bien. Bueno, estos son los distintos niveles. ¿Cuál es el nivel de transporte? ¿Sí? Y esto que está acá es la conexión de las 3 vías. ¿Sí? Esto es cómo se establece la conexión en conexión TCP. O sea, cada paquete, o sea, saben que cada paquete va con un destino y va con un número de secuencia. ¿Sí? ¿Eso sabían? Sí, lo estamos dando ahora en redes. Bueno, con este dibujito es como que si yo quiero establecer la conexión de A, quiere establecer la conexión con B, lo primero que hace es A envía un paquete, B recibe ese paquete y envía otro, A recibe ese paquete y confirma. O sea, es como que dice, me voy a conectar, sí, conectate conmigo, de acuerdo me conecto y se cierra la conexión. Si estos 3 pasos se establecen, significa que la conexión es segura entre estos dos. O sea, entre estos dos, si llega a pasar algo, yo puedo reenviar un paquete. ¿Y cómo me doy cuenta que que pierdo paquetes? Porque cada paquete se le adjunta ay, no me sale cómo se llama, pero es como que yo le adjunto Un número de un secuencia, sticker. un timer. Un timer no, pero un número de secuencia. Es como que le pongo un sticker con un número de secuencia. Entonces, a medida que van llegando los paquetes, saben qué número es. ¿Alguna vez vieron un analizador de protocolos? Yo ¿No? Bien. Bueno, a ver. Vamos a ver si esto lo podemos ver. Voy a ver puedo armar un laboratorio para la semana que viene. Y vamos a ver este tipo de cosas para que vean cómo se transmite y cómo se establece la conexión TCP. Y para que vean qué significa establecer una conexión cifrada y una conexión no cifrada. A ver, ¿qué es el protocolo ICMP? ¿Alguno sabe lo que es el protocolo ICMP?
Tengo entendido que envía mensajes, por ejemplo, si hay errores entre dos máquinas, entre la conexión de dos máquinas. ¿Alguno conoce el ping? ¿El comando ping? Sí, 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 lo vimos. ¿Qué hace el comando ping? ¿Para qué sirve el comando ping? Para mostrar si hay conexión hacia esa dirección. Bien. Vamos a los conceptos. ¿Sí? Inicialmente se hizo para eso. Hoy el concepto es erróneo. Hoy no sirve el ping para determinar si un equipo está activo, levantado, prendido o no. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Se entendió la pregunta? Ah, ¿se la puedo repetir, profe? Sí. Que hoy dicen que el ping es para ver si un equipo está prendido o está conectado a la red. Yo digo que el concepto es erróneo. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Alguna idea? No, yo no, profe. A ver. Sí, normalmente cuando ustedes trabajan con FTP, con SMTP, con LSSH, con RDP, con cualquiera de estos, están trabajando sobre protocolos de tipo TCP. Cuando hacen un ping, el ping trabaja con el protocolo ICMP. ICMP es lo que dice acá, como está acá, de A a B haces un ping y te dice si el equipo está levantado o no. ¿Sí? Esa es la teoría y es lo que todo el mundo dice. En la práctica, el concepto es erróneo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un firewall en el medio que me bloquea el ICMP. Entonces, yo hago un ping y el equipo no me responde, pero sí el firewall me deja pasar TCP. Entonces, por ejemplo, puedo acceder a un sitio web o puedo acceder al SSH. O sea, ¿se entiende? Cuando el protocolo ICMP, cuando apareció el ICMP hace años, servía para eso porque no existía el tema de firewall. Entonces, desde el A hasta el B se enviaba un paquete, se revolvía el paquete y te decía si el equipo está levantado. Hoy, en general, la gente o los usuarios hacen un ping para saber si el equipo está levantado o no. Y eso es erróneo, porque muchas veces yo tengo un firewall en el medio que no me deja pasar el ping y entonces para mí el equipo está apagado, no está levantado. Y es mentira. Eh, no me acuerdo acá. A ver si lo puedo hacer. Denme un minuto que estoy probando algo.
Mira. Por ejemplo, esto. ¿Están viendo ahí? Sí. Bueno, yo lo que hice ahí, yo lo que hago acá, uy, se me fue. Yo lo que hago acá es un ping a un equipo de internet. ¿Sí? Ese equipo de internet tiene la IP 245.252.69. Hago un ping. El ping tiempo agotado, ¿qué significa? El equipo está apagado. ¿Sí? Envío 4 paquetes, recibido ninguno, perdidos 4. Esto significa que el equipo está apagado, ¿no es cierto? Significa que no lo encuentro. Que no lo encontrás o que está apagado. Cualquiera de ambas. Claro, cualquiera de ambas. Bueno, la realidad es que el equipo existe, está levantado y funcionando. Nada más que nosotros acá en Camesa tenemos bloqueado el protocolo ICMP. Con lo cual, yo me voy a un navegador y pongo esa dirección IP como para navegar y automáticamente me abre la página. ¿Por qué? Porque tenemos un firewall adelante nosotros que lo que hace es bloquear el puerto, el protocolo ICMP. Pero esto que está trabajando sobre HTTP, lo dejo pasar. ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué bloquea el ICMP? A ver, yo lo puedo bloquear por cuestiones de seguridad. Cuestiones de seguridad, por ejemplo, el ping es una herramienta muy rápida y muy sencilla para ver si hay equipos levantados o si hay equipos dentro de la red. El ping en realidad, acá me está diciendo, o sea, es como que yo mando un paquete y me devuelve o no el paquete. El ping es un protocolo que me devuelve, o sea, el valor que me devuelve no es un único valor, son varios valores. Entonces ese valor me puede decir si el paquete fue bloqueado porque hay un firewall en el medio, por si no existe, por si el destino me da por timeout. O sea, yo puedo analizar un poco la respuesta. La respuesta, en realidad cuando yo hago el ping, yo tengo ping y me responde o no me responde. No tengo dos opciones para ver. Pero si vos analizás cuál es el código de error que te devuelve, en realidad, el código de error pueden ser hasta 10 valores. Es como cuando vos ejecutás un comando en Linux, todo comando en Linux que vos ejecutás te devuelve un código de error a la pantalla, un código de error que vos no lo ves. Y eso te dice si el comando salió correctamente, si hubo un error. Eso no lo vieron, ¿no? Bueno. Entonces, yo el ICMP, ¿por qué lo puedo bloquear? Porque yo puedo mandar un broadcast de ping, puedo mandar un montón de ping para saber qué equipos están levantados. Entonces yo por eso lo bloqueo el ping. O sea, si vos querés saber si el equipo está levantado o no, tengo que hacer otro tipo de análisis. No tengo que mandarle un ICMP. Porque le mando un ICMP y yo lo bloqueo. Pero yo no puedo bloquear todo TCP. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces yo sí quiero saber si ese equipo está levantado. En realidad, para ser más exacto, tendría que analizar si en esa IP hay levantado algún servicio.
si hay levantado algún servicio, ¿cuántos puertos había? ¿Cuántos puertos había? 65.000. Claro, entonces, lo más correcto para ver si un equipo existe o no existe, no es mandarle un ICMP, sino analizar los 65.535 puertos que hay, si tienen algo o no. Eso sería lo más correcto para ver si un equipo está levantado. ¿Se entiende? Claro. Ahora, eso de revisar los 65.535 puertos se llama escaneo. Y es uno de los primeros puntos que se hace en un ethical hacking o en un hackeo para ver si hay un equipo levantado. Por cada IP que yo estoy analizando, analizo los 65.535 puertos que puede llegar a tener esa IP. Si uno de esos me responde, el equipo existe. Con que uno responda de esos, ya el equipo existe. Por eso, y eso se llama escaneo. Y hay un montón de herramientas en Internet y un montón de herramientas que me permiten hacer un escaneo sobre los equipos para ver si hay algo abierto, si hay algo levantado. ¿Sí? Sí. Bien. Esto es que las IP se van mapeando a través de MAC address. En realidad, la ubicación de los dispositivos se hace por MAC address, que en realidad lo que resuelve es el protocolo ARP, que es el de resolución de esas direcciones, ¿sí? O sea, en realidad, cuando ustedes quieren acceder a un sitio de Internet, en realidad se accede por la dirección IP, pero ustedes ¿qué hacen? No dan la IP del sitio, ustedes dan el nombre del sitio. El DNS convierte de DNS a IP, pero en realidad después, con la IP, nosotros no nos comunicamos, necesitamos en realidad la MAC address. Entonces hay protocolos que van pasando de una cosa a otra, van pasando de nombre a IP, de IP a MAC address. ¿Se entendió? Y nosotros nos manejamos con las MAC address. Los direccionamientos de las redes van siempre del 0 hasta el 255. En realidad nosotros no tenemos dentro de una red. O sea, ¿cuántos equipos podemos tener en una red nosotros? Millones. ¿Millones? ¿Red de qué tipo? Y tal vez más WAN. En una LAN capaz que decenas. ¿Cuántos tipos de redes conocen? Clasificación de las redes. ¿Se clasificaron las redes tipo ABC? Sí, las estudiamos. Justamente Sí. vimos la diferencia entre eso y las classless. Bien. ¿Una red de clase C qué es, por ejemplo? 192, por ejemplo. ¿Cuántos equipos tiene una red de clase C? 255. No. 254. Bien. ¿Por qué 254? Porque la última y la primera están reservadas. Porque son la de Dirección de red y broadcast dirección de broadcast. y la de red. Claro. La 255 está reservada para broadcast y el 0 está para identificar la red. Por eso tienen 254 dentro de una red clase C, tienen 254 equipos. O sea, es como que de los 4 octetos,
el último octeto es el que varía. Y esa es una red de clase C. Una red de clase B, ¿cuál sería? Básicamente varían los últimos 2 octetos. ¿Sí? ¿Qué es necesario cuando ustedes definen una máquina dentro de la red? ¿Qué parámetros le definen a la máquina? ¿Qué parámetros necesitan saber para identificar una red? Para configurar una red. Y la IP, la máscara, el gateway. Y Payway Gateway nomás me parece. A ver, si me dicen IP, asumen que yo tengo una asignación estática, eso saben, estática y dinámica. ¿Sí? Si yo hago una asignación, vamos por el primer caso. Yo hago una definición estática de mi PC. ¿Qué datos necesito? ¿Hoy se cortó la transmisión? ¿Hay mucha pérdida de paquetes? Bueno, a ver, si yo tengo que configurar mi red, yo necesito, en configuración estática, necesito mi dirección IP, que esa me la tienen que dar. Uno y dijo la máscara, ¿qué es la máscara? Es lo que define cuántos bits se usan para identificar a la red. O sea que en definitiva va a permitir saber cuál es la red. Bien, entonces la máscara, podemos decir que de todos los bits asignados de la asignación IP, ¿cuáles son los bits que permanecen fijos y constantes para todos los dispositivos de esa red? ¿Sí? Entonces una red de clase C, por ejemplo, una 192.168.1.0, es una red de clase C donde el cuarto octeto es el que varía entre 0 y 250, entre 0 y 255. ¿Sí? ¿Correcto? Donde la máscara ahí sería 255, 255, 255, 0. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué se pone la máscara así? 255, 255, 255, 0. Es la máscara por defecto a ese tipo de dirección que sería clase C. Después, Claro, si estamos hablando de clase, por ejemplo, que es sin clase, puede variar la máscara y tener sus redes. pero a ver, cuando vos definís las redes, por ejemplo, tenés estos 4 octetos. El último octeto en una clase C es el que puede variar, ¿sí? Entonces, cuando vos definís la clase, el octeto que puede variar, todo lo que puede variar lo dejás en 0. 8 ceros son 0. Entonces te queda el último octeto en 0. Y vos pones en 1 los bits que no se pueden modificar. O sea, tenés 8 unos. ¿Sí? Que es 255. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí, está bien. Bien. Entonces, tengo una red de clase C, yo le pongo eso, y ya me manejo en toda esa red. ¿Qué más necesito si yo tengo una asignación estática? ¿Qué otro dato necesitaría?
Ay, me perdí quién me lo dijo. El gateway. Sí, no había sido vos, pero sí. Era el gateway. El gateway, ¿y qué me hace el gateway? Y puedo enviar los paquetes a un router y que éste los redirija hacia otra red. Claro, o sea, en realidad lo que voy a tener es que todo lo que esté dentro de mi red clase C, yo voy a tener un acceso directo, digamos. Yo me voy a conectar en forma directa. No sé si a través de lo que sea, pero yo me conecto en forma directa, yo voy a saber cómo llegar. A cualquier otro paquete que no sepa cómo llegar, lo voy a mandar a un gateway. Ese gateway se encargará él u otro de llegar a destino. ¿Sí? Entonces yo tengo eso. Con eso yo puedo configurar mi red. ¿Qué más necesitaría? ¿Qué otro parámetro necesitaría yo, por ejemplo? Estamos hablando de asignación estática. La interfaz de salida. No te entiendo, no te entiendo. ¿Por qué la interfaz de salida? Yo cuando estoy configurando una placa, un dispositivo de red. Ya es el dispositivo de salida. O sea, un enlace para conectarlo con otro dispositivo. Un cable. Sí, un cable. No, pero yo digo, ¿qué otro parámetro necesitaría yo para terminar de configurar mi red? Porque yo configuro eso. ¿Puedo navegar? Ya teniendo mi dirección IP y teniendo el gateway. ¿Puedo navegar? ¿Alguna La opción? Mac. La Mac ya viene prefijada. La Mac, saben que las Mac son únicas por cada dispositivo de red a nivel mundial. La Mac es única. Ojo, no significa que no se pueda cambiar. Es como hackearla a la placa, pero se le puede modificar la Mac. Vamos a la teoría y vamos a suponer que la Mac no se puede modificar. Pero yo hasta ahora lo que estoy sabiendo para configurar mi placa de red es que tengo mi IP fija, o sea, tengo mi dirección IP, tengo la máscara y tengo el gateway. ¿Qué más necesito? Los DNS, O con ¿puede eso. ser? ¿Cómo? Los DNS, ¿puede ser? Sí, los DNS. ¿Por qué? Porque yo voy a poder salir a internet con eso, pero no tengo forma de resolver los nombres. Entonces, yo si sé las IP, puedo ir a cualquier lado. Pero voy a necesitar el que me convierte los nombres. O sea, yo voy a necesitar los DNS, que son justamente los que me convierten los nombres, las IP, perdón, los nombres a direcciones IP. Y ya con eso estoy, ¿no es cierto? Bueno, vamos a suponer que sí. Ahora, yo tengo una asignación dinámica. ¿Qué significa una asignación dinámica? Algunos parámetros pueden modificarse. Ir modificando. Una asignación dinámica significa que yo no le pongo ningún parámetro a la red. Nada. Y voy a tener un servicio dentro de mi máquina, que es un servidor, un cliente DHCP, que el cliente DHCP, ¿qué es lo que hace? Abre o se conecta a través de determinados puertos y busca a través de un broadcast un servidor DHCP. Cuando encuentra un servidor DHCP, lo que hace es le dice al servidor DHCP, bueno, pásame.
y cuáles eran los datos que necesitamos para configurar una conexión a Internet. Le pide justamente al servidor de DHCP que le pase cuál es la IP, cuál es la máscara, cuáles son los servidores DNS, cuál es el gateway. O sea, yo no le estoy colocando nada, se lo estoy pidiendo a un servidor de DHCP. Que esto es lo que pasa cuando ustedes, digamos, cuando configuran la máquina para que se conecten, por ejemplo, en su casa a un servicio de Internet, o en general tienen configuradas las máquinas para que trabajen con DHCP. ¿Alguno tiene configurada la máquina con IP fija? Yo no sabría decirle, profe. Supongo que la misma de siempre. Entonces, la tuya tiene asignación dinámica. ¿Alguno tiene IP fija? No. En general, no tenemos IP fija, porque si la máquina llegara a tener un IP fija, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a otro lado, y obviamente puede ser que no sea la misma red o la misma configuración de red que yo tengo en mi trabajo, por ejemplo. Si yo en mi trabajo la tengo configurada con una asignación estática, vengo a mi casa y en mi casa yo no tengo la misma red que en el trabajo. Entonces estoy enchufando en la red una máquina con una configuración de red distinta a la red de mi casa. Y entonces, ¿qué pasa? No funciona. Por eso normalmente se deja que la placa tenga configuración DHCP. Pero para tener DHCP yo tengo que tener levantado un cliente de DHCP que se conecta a un servidor de DHCP. O sea, yo tengo que tener un servidor de DHCP. ¿Qué problemas me resuelve un servidor de DHCP? A ver, volvamos siempre al clásico ejemplo, no tengo mi máquina. Yo estoy en la empresa y tengo 500 usuarios. ¿Qué me soluciona el tema del DHCP? Me resuelve justamente que no sea manual, que sea dinámico el tema de la IP y los nombres de dominio, justamente. Claro. O sea, me evita el tema de tener que ir usuario por usuario, ponerle la IP y además acordarme qué IP tiene cada máquina. ¿Por qué? Para no asignarle dos IP. ¿Qué pasa si yo asigno dos IP iguales dentro de una misma red? ¿Qué pasa? Y yo asigno dos IP, la misma IP dentro de la misma red, uno se conecta, el otro salta un mensaje, se colapsa, no puede entrar, IP duplicada. El DHCP, ¿qué es lo que hace? El DHCP, servicio de DHCP, es cuando yo me quiero conectar a la red, mando con mi cliente DHCP que me quiero conectar a la red, y el DHCP lo que hace es busca de las direcciones IP que no fueron asignadas, le asigna una de ese cliente. Entonces el DHCP mantiene una lista de cuáles son la IP, él se encarga de todo eso, y si a mí me toca una vez una IP y me toca otra vez otra IP, no pasa nada. Pero la configuración de la red se la dejo al servidor DHCP. Ahora, mi pregunta es, yo en la empresa tengo 500 empleados. ¿Cuál es el primer problema que me voy a topar ahí? ¿O cuál es la primera decisión que tengo que tomar ahí en base a lo que vimos recién?
O sea, evitar duplicaciones de IP, ¿Cómo? evitar las duplicaciones de la IP. Claro, pero entonces yo ahí voy a utilizar DHCP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y qué otra cosa más tengo que tener en cuenta en base a lo que vimos recién? ¿Alguna Que, idea? que la red también, o sea, sea capaz de asignar 500 hosts, digamos, la clase, o sea, la Exacto, dirección de red, la clase de la red. exacto. Entonces yo tengo que, porque así como el DHCP soluciona el tema de mantener las IP, no soluciona el tema de la cantidad de IP disponibles. En el caso que yo tenga 500, que yo tengo acá 500 puestos de trabajo, lo primero que tengo que hacer es tomar una decisión. ¿Cuál es? O pongo dos redes clase C o pongo una red clase B. Porque una red clase C no me sirve. Una red clase C me va a permitir 254 equipos. De esos 254 equipos, sacale uno para el DHCP. Sacale uno más, por lo menos, para el servidor de dominio. Sacale uno más para los servidores de DNS. O sea, le sacás 3, 4, 5 equipos que van para la configuración, el firewall, el router, bla, 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 etcétera. De los 254 equipos disponibles dentro de la red, te quedarán 240. No me alcanza. Entonces, bueno, por eso. Por eso es importante hacer primero los relevamientos para saber qué tengo que poner. Porque, por ejemplo, pónganse que yo defino una clase C y la empiezo de cero a configurar cada puesto de trabajo y definir una clase C. ¿Qué va a pasar? Y estoy trabajando con asignación estática. ¿Qué va a pasar? Tengo que configurar todo, reconfigurar todo. Claro, si yo tengo una asignación estática, tengo mis 500 equipos y definí una clase C, empiezo a configurar, llega un momento que se me acaban los equipos y me quedan 200 y pico fuera y yo ahí tengo que decir, bueno, voy a cambiar a clase B, pero para hacer eso tengo que volver a reconfigurar todos los otros equipos. ¿Se entendió? Sí. Entonces, vamos a suponer que yo defino una clase C y empiezo a meter los equipos y llega un momento donde entran más equipos y estoy haciendo asignación dinámica. ¿Qué es lo que hago? Cambio en el servidor solamente que vaya de clase B, de clase C a clase B y le esfuerzo de vuelta las direcciones a todos los clientes. O sea, no demoré tanto. Cambié la definición en el servidor. Saben que la asignación, cuando yo trabajo con un servidor de DHCP, yo pido mi dirección IP y no me la deja para siempre, me la deja por un rato. Al cabo de un rato, voy a tratar de refrescar esa dirección IP. Si no la refresco, queda libre. Por eso les decía, si yo tengo un servidor de DHCP y tengo configurado una clase C y tengo que ampliarla a una clase B, no es tan crítico, directamente lo cambio y ya está. Pregunta capciosa. ¿Todos los equipos pueden tener una asignación dinámica de IP?
No, profe, porque, por ejemplo, si a la impresora le doy una dirección de IP así justamente dinámica, no la voy a encontrar nunca. Exacto. Entonces, hay un montón de dispositivos que no pueden tener una asignación dinámica. Por ejemplo, impresoras. Por ejemplo, un gateway. Por ejemplo, los DNS. Entonces, hay un montón de servicios que no pueden tener asignación dinámica. En realidad, para que tengan asignación dinámica, se complica mucho, pero por eso no tienen asignación dinámica. Los servicios o servidores van con asignación estática. Bien, ¿se entendió más o menos todo esto? Sí, profe. Bien, porque la idea era que tengamos esto más o menos. Y yo el miércoles lo que voy a intentar hacer es, vamos a ver si empezamos con seguridad en sistemas operativos y base de datos, pero voy a ver si puedo hacer algo práctico con respecto a esto. Quiero ver si podemos hacer un laboratorio el día miércoles. Profe, Sí, ¿este PDF ya está terminado o todavía seguimos con eso? esto ya está terminado. Listo, listo. Así que sí, después se los voy a mandar a esto. Hemos salteado mucho de esto, yo salteé bastante de esto porque quería ir rápido, porque me interesa que veamos otro tipo de cosas. Pero igual esto, no sé si lo van a hacer, pero léanlo, pásenle una ojeadita. Y cualquier cosa me preguntan, porque yo en algunos temas he ido rápido, porque asumo que ya los han visto en otra materia o lo están viendo en otra materia. Acuérdense que cuando yo estoy hablando de seguridad, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a proteger. Por eso, cuando hablo de seguridad, supongo que ya hay muchos conceptos que ya lo saben. ¿Sí? Entonces, voy a ver si para el miércoles podemos hacer algunos laboratorios y quizás, no sé si el próximo o el otro miércoles, les voy a pedir que lleven las notebooks para hacer laboratorio de hacking. Bueno, ¿dudas, consultas? ¿Preguntas? Yo, profe, la notebook no la puedo llevar porque tiene rota la tapa, digamos. Pero ¿se puede hacer después, lo puedo hacer después en mi casa? Si sigo los pasos. Yo, a ver, yo ya he hecho laboratorios. Yo lo que hago con el laboratorio es, tengo un paso a paso, así que les voy a dar después un paso a paso de qué es lo que se hace en el laboratorio. Y después les dejo todo para que se lo puedan bajar ustedes y lo puedan hacer ustedes. Yo digo el tema de llevar las máquinas y trabajar ahí es porque a ver, es distinto cuando estamos todos y pues, dudas que surgen o cosas, lo podemos ver ahí y a lo mejor hacemos algo distinto, lo hacemos otra cosa, surgen preguntas, dudas. Siempre a alguno le pasa algo, porque viste, vos decís, le pasa algo, me refiero a qué sé yo, hay que levantamos un servicio web. Y siempre alguno, por ejemplo, tiene puesto un firewall por cosa de la empresa o porque quiso un firewall y hay cosas que no van funcionando. Lo cual está bueno porque, viste, como que son cosas que van surgiendo. No a todos le pasa siempre lo mismo. No todos tienen instalada la misma versión de Windows. No todos tienen los mismos productos. Entonces, por eso yo digo, lo hacemos juntos para ver cosas que pueden llegar a salir. Pero después vos vas a tener un tutorial, te lo llevas a tu casa y lo haces donde vos quieras. Eso sí. Listo, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Las consultas, dijo, en el grupo de Telegram, no escuché bien. No, ¿De dónde? no, lo que yo, bueno, yo ahí les mandé lo del grupo de Telegram. En el grupo de Telegram son 2 o 3 cosas. Pueden meter ahí un comentario, consulta, que yo lo voy a responder. Pero además,
Al margen de eso, yo les mando, o sea, ustedes me pueden mandar un correo poniéndome consulta de seguridad informática, porque yo en esa cuenta recibo varios correos de varios lados. Yo cuando veo uno dice consulta seguridad informática, le doy más bola a ese. Si no, después lo leo a la tarde, en otro momento, entonces ahí le respondo. Y si no, me hacen consulta por mail o ponen un comentario ahí que yo se lo voy a responder. O sea, la idea de lo que yo les mandé hoy del Telegram no es una cosa que yo voy a estar publicando a cada rato, ni que voy a estar publicando cosas de clase. ¿Eh? Eso no tiene nada que ver con la clase. Son todas cosas aparte. Por ejemplo, vieron que yo les mandé una de las cosas que estaba bueno, son una página donde hay un montón de cursos de ciberseguridad para el que le interese. Son todos gratuitos. Algunos tienen que registrarse en la página, otros son libres. Pero voy publicando yo ese tipo de cosas. Pero cualquier duda o consulta me escribir sin problema en el correo. ¿Sí? Dale, listo. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles si no hay ninguna duda. Bueno, nos vemos. Listo. Chao, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao.